El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿De qué me conoces? Jesús le responde: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer una reflexión sobre esta liturgia de este día, una liturgia muy especial. Dirigimos nuestra mirada hacia los ángeles de Dios, que se ha dicho que pasan muy desapercibidos, ¿no?, en la experiencia de la vida de la Iglesia, ¿de acuerdo? A pesar del papel protagónico que tienen, ¿no?, dentro de nuestra propia experiencia de vida, diríamos que precisamente por tratarse de realidades espirituales, como que quedan de algún modo como muy relegadas, ¿no?, dentro de nuestra comprensión y por tanto dentro de del necesario vínculo que debería existir entre nosotros y los ángeles de Dios, ¿de acuerdo? Que yo creo que, no sé, ¿no?, pero yo creo que aquí, digamos, no somos muy dados, ¿no?, en algún momento, ¿no?, dentro de nuestra perspectiva de fe, somos más dados a señalar, ¿no?, nuestra relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Virgen María, algunos santos de devoción, pero los ángeles pasan muy desapercibidos, ¿no?, ¿de acuerdo? Y es una herramienta de gracia extraordinaria que Dios de algún modo ha permitido que tengamos y que nosotros creo que no, de la cual nosotros muchas veces no somos tan conscientes para ser agradecidos y para contar mucho más con los ángeles, la experiencia de nuestra vida cristiana, ¿de acuerdo? Como todas las realidades espirituales y sobrenaturales, pues evidentemente el lenguaje teológico es un lenguaje muy limitado, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir nosotros por revelación divina, ¿no?, por lo que se nos transmite a través de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Y a través de la reflexión que ha hecho la Iglesia, a través de un saber teológico que sería la angelología, ¿no?, o sea, el estudio sobre la existencia y el papel que juegan los ángeles en la historia de la salvación, ¿de acuerdo? Pero lo que conocemos es realmente muy poco. Entonces yo me veo hoy en una situación un poco de limitación bastante grande. Tenemos que hablar de estos personajes con los cuales no podemos tener, ¿no?, como una especie de cercanía en el ámbito de lo material. Eso ya nos define, ¿no?, que estas criaturas fueron creadas en un ámbito espiritual, ¿no?, fuera del contexto de nuestros sentidos. Fundamentalmente la trayectoria, ¿no?, de estas criaturas, ¿no?, ¿de acuerdo? Y es su eviternidad, con V, eviternidad. Los ángeles fueron creados, pero fueron creados en la dimensión de lo eterno, lo cual quiere decir que tuvieron un origen, pues son criaturas, pero acompañarán, ¿no?, todo el proyecto de Dios hasta la consumación, ¿no?, de los tiempos y más allá de los tiempos en la consideración de lo eterno, ¿de acuerdo? Vivirán para siempre, porque están dimensionados dentro de la eternidad, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el cometido primordial de la creación de los ángeles? Que ya sabéis que en los textos de la creación no parece, al menos de manera explícita, un acto creador de los ángeles, ¿no? Solo hay un pequeño esbozo en uno de los relatos de la creación donde Dios dice: y creó y Dios hizo la luz y distinguió la luz de las tinieblas, ¿no? Y uno dirá, el día y la noche. No, eso sucederá en el día tercero, día cuarto de la creación, cuando ya el Señor haga las lumbreras gigantes, el sol y la luna, y defina de esa manera la distinción entre la noche y el día. Entonces, cuando al principio
antes de todo, la primera distinción que hace entre la luz y las tinieblas, pues los autores sagrados han visto en este texto de Génesis como, al parecer, hace referencia a la creación de los ángeles, la prueba, ese combate del que hoy el libro del Apocalipsis, ¿no?, nos muestra un pequeño esbozo, como unos ángeles que se rebelaron ante Dios y que quedaron sometidos en la oscuridad y las tinieblas, que es lo que nos permite entender la existencia del mal y, por tanto, la aparición de la serpiente primordial en el segundo relato de la creación. ¿De acuerdo? Porque ¿qué sería el demonio? Un ángel caído, pero es un ángel. ¿De acuerdo? Así como todos los demás demonios. Dice hoy, y con su cola el dragón infernal arrastró la tercera parte, ¿no?, de las estrellas del cielo, haciendo referencia ¿a quiénes? A los ángeles. Por tanto, hay un conjunto de ángeles caídos. Entonces uno dirá, ¿y qué les pasó? Estos ángeles creados de alguna manera por Dios para secundar sus obras, para alabarlo, para ser fieles de alguna manera, ¿no?, como ejecutores de sus órdenes, ¿no? ¿Qué pasó con estos, no?, que algunos fueron creados? ¿Cuántos son? Miríadas y miríadas, ¿no? Son incontables, ¿no?, los ángeles de Dios, ¿de acuerdo? Incontables, ¿no? No podemos imaginarnos la dimensión de un número en sí, dentro de esta perspectiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿De acuerdo? Creo que para ello necesitamos situarnos dentro de la perspectiva de nuestra propia creación, dentro de la manifestación de los designios de Dios. Dios ha querido crearnos a nosotros a su imagen y semejanza. ¿De acuerdo? Nos hizo inferior a los ángeles. En cuanto a entidad, somos esencialmente inferiores a ellos porque nosotros de algún modo tenemos una dimensión material. Somos más imperfectos, vamos a decirlo así, dentro de ese orden sobrenatural. Los ángeles de Dios son espirituales y nosotros somos cuerpo y espíritu, ¿de acuerdo? Entonces esa corporeidad nos lleva a considerar que estamos, como lo dice la palabra de Dios, nos hiciste un poco inferior a los ángeles, dice. Pero nos revestiste de una gracia extraordinaria. Quisiste transmitirnos y comunicarnos tu vida. Y eso el Señor no lo hizo con los ángeles. ¿Me entendéis eso? O sea, los ángeles, evidentemente, participan de grandes atributos divinos por ser seres espirituales, porque tienen conocimiento, porque están de alguna manera, ¿no?, pues imbuidos dentro de un espacio que es el espacio de lo eterno, dentro de lo que es la vida de Dios, pero Dios no los hace a su imagen y semejanza. A nosotros nos hizo a su imagen y semejanza. Quiso participarnos del don de su propia vida. ¿De acuerdo? Y es algo que desconcierta porque hace que nosotros entendamos que si los ángeles fueron creados para secundar las obras de Dios, para manifestar la gloria de Dios, para reconocer y ponerse al servicio de Dios, si Dios manifiesta su vida en nosotros, significa que los ángeles tenían que ponerse a nuestro servicio. Ahí está la clave de todo. Que una criatura más perfecta, superior, de algún modo, se ponga a tu servicio. Que llegue el rey de España a tu casa. Oye, hazme la cena. ¿No? ¿Qué le pasaría al rey? A mí que siempre me hacen la cena, ¿no?, y yo me voy a poner yo... Hay una expresión en el libro de Isaías que me encantan, haciendo referencia al demonio, non servian, ¿no? En latín, no serviré, no me abajaré. No sé si entendéis la dimensión de la prueba. Abajarse para servir a unas criaturas inferiores. Es que no sé cómo decirlo. Como si cambiara el orden creado y nos pusiéramos nosotros al servicio de los animales. Y que ellos fueran los que determinaran, ¿no?, lo que de algún modo nosotros debemos hacer. Bueno, a veces no estamos tan... no sé. Pero la cuestión es eso, ¿no? Rebajarnos para ponernos al servicio de unas criaturas inferiores a nosotros. No podríamos. Porque el amor propio, la conciencia de esa dignidad, nos impediría abajarnos. Pero es el plan que Dios de alguna manera propone a los ángeles de Dios. ¿De acuerdo? Y ante lo cual algunos sucumben. ¿Por qué? Porque no quisieron abajarse y servir. ¿Quién es el que sale en defensa del proyecto de Dios? Miguel.
simbólico, significativo, significa quién como Dios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los planes de Dios si hemos sido creados precisamente para secundar sus obras? Este movimiento es un movimiento que va ligado al amor de Dios, porque es su pedagogía, de abajarse. Por tanto, vamos de alguna manera a corresponder, ¿no?, a esa pedagogía, nos vamos a poner al servicio de sus criaturas. Eso es lo que de alguna manera, ¿no?, empuña con su espada Miguel, ¿no?, la capacidad de combatir la resistencia que nos impide entender la pedagogía de Dios, que siempre es una pedagogía de abajamiento, de condescendencia. Que a propósito, ¿no?, ¿cuál es la raíz fundamental del pecado del hombre? Su orgullo y su soberbia. ¿Lo veis? Porque ha sido el veneno ponzoñoso que el demonio le ha comunicado y le ha transmitido a nuestra naturaleza. ¿Cómo se remedia? A través de un acto de docilidad y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me explico? Ahí es donde se ve claramente el porqué fuimos la causa de ruina, ¿no?, de aquellos ángeles que se resistieron de algún modo a ponerse a nuestro servicio y que al final, ¿no?, como consecuencia de esa resistencia, quedaron imbuidos, ¿no?, en la oscuridad y en las tinieblas de su propia soberbia y su propio orgullo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Porque es como debemos entender el origen del mal. Pero fuimos la causa de su ruina. Por eso ellos, o sea, nosotros somos para ellos el enemigo. No es Dios, somos nosotros. Por haber sido de alguna manera los causantes de su desgracia eterna. Eterna. Porque esa situación no puede cambiar. Los ángeles caídos no se pueden confesar. No. ¿Me explico? Es una de las ventajas, entre comillas, que tenemos por no dimensionar las cosas dentro de lo eterno, porque las decisiones en la dimensión de lo eterno son para siempre. Solo hay un acto de libertad necesario para considerar cuál es tu posicionamiento en la dimensión de lo eterno. Seguir o no seguir los planes de Dios. Eso es lo que iba a delimitar en realidad el devenir de los ángeles en la eternidad. ¿De acuerdo? Un solo acto de voluntad. ¿Qué os parece? Impresionante. Además, porque cada ángel, de alguna manera, al responder a una misión específica por parte de Dios dentro de su plan de salvación, dentro de su dentro de su proyecto divino, pues cada ángel es específicamente diferente. ¿Me explico? Ninguno es igual. No sé si me entendéis. Porque a todos les define fundamentalmente la misión que el Señor les encomienda. Por eso todos son, vamos a decirlo de esta forma, es una de las grandes cuestiones de la angelología, son de naturaleza diferente, porque su naturaleza está definida por su misión. ¿Me explico? Y es lo que le da sentido a su existencia. No sé si me captáis. Sobre todo cuando lo vemos a la luz y a la consideración de esos planes que se manifiestan a lo largo de la historia de la salvación conforme a la voluntad divina, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Todo parece indicar, conforme a textos bíblicos, que podemos estar hablando, ¿no?, de una cierta estratificación, ¿no?, de alguna manera como de agrupación de ángeles conforme de algún modo, ¿no?, pues como si hubieran coros angélicos. De hecho lo decimos, ¿no?, los coros angélicos, ¿no? Pues parece que de algún modo hay una especie, ¿no?, pero es todavía para nosotros muy incipiente a través de nuestro lenguaje poder considerar, ¿no?, si hay una cierta estructura, ¿no? Si hay ángeles que tienen más importancia o menos importancia, o sea, es algo que de algún modo pues deberíamos considerar siempre a la luz de un misterio que nos sobrepasa, porque la palabra de Dios en ese aspecto no es explícita en sí. A través de los textos podemos ver que existen varias denominaciones: ángeles, arcángeles, virtudes, dominaciones, principados, potestades, ¿no?, serafines, querubines, ¿no? O sea, parece que hay ciertas características que de algún modo van ligadas eventualmente, como os he dicho, a la misión que cumplen dentro de este proyecto general de complacer, de agradar, de secundar a Dios en sus obras. ¿Vale? Hoy nos detenemos específicamente en la misión de los 3 arcángeles que nos revela la palabra de Dios. ¿De acuerdo? La palabra de Dios dice que son 7. De los otros 4 conocemos sus nombres más por tradiciones apócrifas, ¿de acuerdo? O sea, no lo tenemos muy claro si es así. Bíblicamente sí aparecen estos 3.
¿de acuerdo? Los que hemos mencionado en el día de hoy, el arcángel San Gabriel, el arcángel San Miguel y el arcángel San Rafael. Aparecen en escena en algunos de los libros sagrados de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que de alguna manera, ¿no? Pues nos plantea esta celebración a la hora de considerar esta ayuda, ¿no? Pues ya sabéis, pues bueno, fundamentalmente, cuando se ponen al servicio del hombre, lo que pretenden los ángeles es ayudarnos para que nuestro caminar no se desvíe, sino que nuestro caminar libre, ¿no?, de obstáculos pueda de algún modo, ¿no?, alcanzar la finalidad propia a la que somos llamados, que es participar de la vida de Dios. Es el propósito fundamental. Incluso, ¿sabes que tenemos un ángel de la guarda? La celebración será el 2 de octubre, ¿no? O sea, la celebración de los ángeles custodios. ¿Qué es lo que pretende un ángel custodio? Ayudarte a ti para que a través de sus inspiraciones, a través de sus pequeñas como pequeñas luces, tú de algún modo sepas entender cuál es el camino, ¿no?, que tienes que recorrer para llegar al cielo. ¿De acuerdo? Alguien me preguntaba, padre, ¿qué diferencia hay entre la acción del Espíritu Santo, que también es una acción, ¿no?, que conduce al hombre, y la acción que pueden realizar los ángeles o incluso los santos, ¿no?, dentro de su labor de intercesión por todos y cada uno de nosotros? El Espíritu Santo actúa desde dentro. Es como un motor, como un dinamis, una energía que nos potencia desde dentro y nos va configurando a imagen de Cristo, reproduciendo en nosotros sus mismos sentimientos, sus mismos pensamientos, ¿no? ¿De acuerdo? Es una labor deificante, ¿no?, la que realiza el Espíritu, es una transformación interior. Mientras que los ángeles de Dios no actúan de esa manera, sino que van acompañándonos, ¿no? ¿Me explico? ¿No veis con las imágenes del ángel de la guarda, que siempre está así? ¿Así? No sé si me entendéis, ¿no? Con algunos estará así, pero normalmente siempre es intentando, ¿no?, como guiar. No, los ángeles no tienen el poder de determinar nuestra voluntad, evidentemente, ¿no? No sé si me entendéis. O sea, porque ellos la tarea que tienen es darnos señales para que nuestra vida no se desvíe, para que de algún modo tengamos claro algunos peligros en los cuales debemos estar atentos, ¿no?, para no dejarnos arrastrar, ¿no? Es como un poco como la labor que cumple un guardia de tráfico, ¿no? Cuando está en la carretera, va velando, ¿no? ¿Me explico? Y tú, Benito, cuando ve el guardia, pone el freno ahí. Se ha dicho, ¿no? Que como que algo que te dice, ojo, cuidado. Esa es la función que cumplen los ángeles custodios. Y están cumpliéndola a lo largo de toda nuestra vida, seamos o no seamos conscientes, ¿no? Hay muchas situaciones donde de alguna manera nosotros hemos sido ayudados por los ángeles sin saberlo. Hay testimonios muy elocuentes de personas que en algún determinado momento, ante situaciones de peligro, ante situaciones, ¿no?, de muchísima oscuridad, de repente ha aparecido alguien. O sea, yo recuerdo específicamente a una persona que me hablaba de una situación que tuvo, ¿no?, en un hospital, y cómo apareció un médico que la ayudó. Si no hubiera sido por ese médico, se hubiera muerto. Después fue a buscarlo para darle las gracias y nadie le dio razón de ese médico en ese hospital, según la descripción que ella hacía, ¿no?, de esa realidad que ella había vivido. Con las características buscaron en todo el registro de los médicos del hospital y nunca más se le vio. ¿Cuántas de esas situaciones podríamos en algún momento, cuando estamos perdidos, alguien viene y nos ayuda? ¿Cuántas veces, no, hubiéramos estado en la presencia de los ángeles sin saberlo? Porque los ayuda de todo, ¿no? Y la incursión de Rafael Arcángel, esta maravillosa historia de este libro sagrado. No sé si me entendéis. O sea, nosotros nos llevamos sorpresas. Muchas de las cosas que tú dirás, qué suerte he tenido, menos mal que esto ha pasado así, porque si hubiera sido un segundo antes, lo hubiera cargado yo. Y si el ángel está ahí detrás tuyo, ¿no?, ayudándote para, como dice la palabra de Dios, para que tu pie no tropiece en la piedra, creo que de algún modo seguramente llegaríamos a ese, diríamos, cuánta indiferencia y cuánta ingratitud a quienes se lo han currado a lo largo de toda su existencia por de alguna manera procurar que yo llegue al cielo. ¿Sabéis que, os cuento una anécdota, sabéis que
San Martín de Porres veía a los ángeles de la guarda de las personas. Sí, sí. San Martín de Porres tenía esa gracia, ese don. Él podía ver los ángeles de la guarda de las personas. Y sabía cuando una persona necesitaba. Sabía cuando una persona no estaba en gracia de Dios, porque veía a su ángel alicado, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa realidad. Pensad que los ángeles tienen una misión específica y es el sentido de su vida y su misión. Si nos ha sido dado un ángel para que nos custodie, todo el sentido, toda la naturaleza, ¿no?, por la que ha sido creada este ángel depende fundamentalmente del cumplimiento de esa tarea. ¿Nos querrán? Le pregunto, ¿nos querrán? ¿Nos tendrán aprecio? Su vida ha sido de alguna manera, ¿no?, como, digamos, toda su esencia de algún modo radica en el cumplimiento de esta tarea. ¿Cuánto nos querrán? Muchísimo. ¿Cuánto los ignoramos? También muchísimo. ¿De acuerdo? Nos podrían demandar por abandono. Porque no, ahora los tenemos presentes nunca. Nunca. ¿De acuerdo? Más allá de el que dice, ay, que el ángel de la guarda me encuentre las llaves que se me perdieron. No, fíjate tú. ¿No? ¿Me explico? O sea, pero cuánto de alguna manera realmente confiamos en esa cercanía y en ese apoyo que los ángeles de Dios nos brindan. ¿De acuerdo? Y sobre todo, pues el papel de estos tres que específicamente me gustaría invitaros, ¿no?, a que en algún momento, pues teniendo en cuenta que estamos celebrando esta memoria de estos tres arcángeles, ¿no? ¿Felicitaste a los Migueles, Rafaeles y Gabrieles? Pues no, padre. Todavía es tiempo, ¿de acuerdo? Todavía hay tiempo. Entonces, Miguel, hemos dicho que de algún modo se circunscribe dentro del ámbito del gran combate celestial entre la luz y la oscuridad, entre los ángeles que decidieron aceptar la voluntad de Dios y los que la rechazaron. Miguel de alguna manera es un arcángel que siempre va ligado al combate espiritual en nuestras almas. ¿Me explico? ¿Aquí alguien es tentado? ¿Alguien tiene tentaciones? ¿Sí? No sé si me... Padre, tentaciones os vienen un montón. El combate espiritual. Si tú quieres hacer las cosas bien, si quieres hacer las cosas conforme a Dios, si quieres seguir ese camino, vas a tener tentaciones. Por eso tú dices en el Padre Nuestro, no me dejes caer en la tentación. No dices quítame las tentaciones, porque las tentaciones hacen parte de la vida cristiana. Hay una lucha, hay un combate espiritual y ya sabemos que ese combate espiritual, dice la palabra, no es de carne, no es de seres de carne y hueso, es de ángeles, ¿no? Algo que nos sobrepasa. Los ángeles tienen más poder que nosotros. Son más fuertes. Hemos dicho que son tienen más dignidad. ¿Me explico? No sé si me entendéis. Pero Dios es más fuerte. Y ahí es donde de algún modo tenemos esa garantía, ¿no?, esa gracia de saber que en ese combate yo puedo pedir esa intercesión del arcángel San Miguel para que fortalezca mi vida y para que él de algún modo, ¿no?, luche y combata, ¿no?, de manera igual, para que el combate no sea desigual, sino que los ángeles se pongan a nuestro favor y luchen contra los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo, como dice la oración de San Miguel. ¿De acuerdo? Así que hay que pedir esa gracia. El día que te sientas más, no sé, con más lucha, con más tribulación, ¿no? ¿Me explico? El día que tengas esa sensación, ¿no?, de resistencia dentro de tu corazón, invoca a San Miguel. Dice la Iglesia, los papas, ¿no?, que la invocación a San Miguel es efectivísima, ¿no?, en la lucha contra el mal. Es uno de los grandes sacramentales, ¿no? No sé si me entendéis. La sangre de Cristo, la Virgen y San Miguel son como lo que el demonio no tolera. No sé si me entendéis. Por eso, cuando la iconografía de San Miguel, ¿cómo lo muestra? Dominando al demonio. O sea, lo tiene así. Lo está pisando y está con la... Es combate, fuerza de Dios. Acordaos de eso, fuerza de Dios. Y repito, habrán situaciones donde probablemente necesitaremos su intercesión.
¿de acuerdo? Porque las luchas y los combates son para mí cotidianos, o sea, para quien de algún modo quiere vivir conforme a Dios. Entonces pidamos especialmente esa gracia, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre arcángel y ángel? Misión. Misión. Misión, su misión, la tarea que se les encomienda. ¿Me explico? Son arcángeles. Sí, sí, son como parte de una especie de como, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo me imagino, ¿no?, que desde nuestra precariedad para poder explicarlo, porque evidentemente nuestro lenguaje es bastante limitado para hablar de las cosas espirituales, pero me imagino que será una estratificación conforme a la naturaleza misma, ¿no?, de la obra creada de Dios, ¿no? Que habrán como un grupo de ángeles que se dedican a misiones específicas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces esa diferencia se da, pero todos son ángeles, para que me entendáis, todos son ángeles, todos son ejecutores de las órdenes del Señor, ¿verdad? Ángel significa mensajero de Dios, ¿de acuerdo? Así que pues es lo que de alguna manera tenemos que ser conscientes, ¿no?, del papel que cumplen, y por eso pertenecen como a una, no sé cómo es, a una cofradía, bueno, en fin, no sé, algo así. Pero o sea, yo os podría sugerir, no sé, hay alguna lectura de índole espiritual donde se habla de los 9 coros angélicos, donde se hace, o sea, pero es un ejercicio más como reflexivo, ¿no? No es dogma, para que me entendáis, ¿no? No es dogma de fe. Lo que es dogma es lo que se nos transmite a través de la palabra y lo que la Iglesia ha reflexionado a lo largo de estos 2000 años de cristianismo acerca de la existencia y el papel de los ángeles de Dios. Lo otro es más como un trabajo como de disertación teológica, ¿no? Entonces hay alguien que se ha dedicado a hacer esa disertación para ubicar, proponer que hay 9 coros y que cada uno de esos coros cumple una función específica. ¿De acuerdo? A ver si lo encuentro el texto y lo mandamos, ¿vale? No sé si, en fin, no, conozco a un obispo colombiano, ¿no?, que se dedicó a esa tarea y que sacó un libro dedicado a eso, ¿no? No sé si estará en internet, yo lo miraré y cualquier cosa os lo mandamos, ¿no? No me ha dado tiempo de verificarlo, ¿de acuerdo? Pues muy bien. El arcángel San Rafael, ya sabéis que aparece en la historia de Tobías, ¿no? ¿De acuerdo? El libro de Tobías del Antiguo Testamento. Su nombre significa medicina de Dios. Ya sabéis lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Que Tobit estaba ciego, que Sara tenía un demonio que le asolaba y que le mataba a los maridos en la noche de bodas. Menuda faena, ¿me explico? Y ahí aparece, ¿no?, el Tobías, ¿no?, buscando, ¿no?, pues un remedio, ¿no?, para la situación de su padre, ¿de acuerdo? Y el hecho de buscar una esposa con la cual casarse y por tanto garantizar así para su familia porvenir, ¿de acuerdo? Pues el arcángel San Rafael entra en escena, acompaña, por eso también es patrono de los peregrinos, ¿de acuerdo? Acompaña a Tobías en este viaje y el desenlace es un desenlace extraordinario, ¿no? A través del pez, famoso, ¿no?, del arcángel San Rafael, pues, y del quemar, ¿no?, la hiel del pescado en presencia del demonio que huye espantado, ¿no?, por el remedio que propone San Rafael. Al final se puede casar con Sara, tienen su noche de bodas, bendito sea el Señor, ¿de acuerdo? Y del mismo pescado saca también, ¿no?, lo necesario para poder sanar las heridas, sanar los ojos, ¿no?, de su padre, ¿no?, que había quedado ciego, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, yo pienso que de algún modo tenemos que ser conscientes que somos una sociedad herida. ¿Me explico? Somos una sociedad herida. Entonces hay que pedir la intercesión del arcángel San Rafael, que es medicina de Dios, para que podamos sanarnos. Está bien pedir la intercesión para las sanaciones físicas, no está mal. ¿Me explico? O sea, si alguien tiene dolores, sufrimientos físicos, invoque a San Rafael, pídale su intercesión. ¿Seguro? Se puede hacer perfectamente. Pero creo que es importante que esa medicina de Dios llegue a los rincones más recónditos, valga la redundancia, de nuestra alma, ¿no?, donde de algún modo hay heridas que muchas veces, ¿no?, están ahí latentes, ¿no?, y supurantes, ¿no?, porque no hemos permitido que el amor de Dios llegue a ellas, ¿no?, que interceda por nosotros para que podamos sanarnos y que sea compañero de camino, ¿de acuerdo? Que nos ayude en todos esos avatares, ¿no?, y que se muestre siempre de algún modo presente, ¿no?, en ese caminar hacia ¿dónde? Hacia el cielo, ¿no? ¿De acuerdo? Y Gabriel, por excelencia, ¿no?, el gran mensajero del acontecimiento primordial de la salvación, que es la encarnación del Verbo, ¿no?, que también aparece, ¿no?, aparece también, ¿no?, anunciando la llegada de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Pero específicamente anunciando la llegada del Mesías, Rey y Salvador, ¿no? ¿De acuerdo?
que afine nuestros oídos y que nos permita saber escuchar. Saber escuchar. Ya sabéis, ¿cómo os podéis imaginar a la Virgen antes de que llegara el ángel a su presencia? ¿Qué estaría haciendo? ¿Haciendo sudokus? ¿Qué haría la Virgen? Estaría de alguna manera sumergida en una profunda oración. Lo sobrenatural y lo espiritual solamente se puede acoger en una actitud orante, en una actitud abierta, interiormente hablando, ¿de acuerdo? Pues que ojalá el arcángel San Gabriel nos ayude a tener esa disposición de acogida y de escucha, ¿no?, de los planes de Dios, para que podamos responder como respondió la Virgen, no como Zacarías, que dudó y desconfió y quedó mudo, sino que como la Virgen podamos nosotros también, ¿no?, saber secundar los planes de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces, que nos haga saber escuchar la voz del Señor y vencer pues nuestra terquedad, nuestra obstinación, ¿no? El hecho de querer hacer las cosas conforme a mí me parece, no sé si me entendéis, ¿no? O sea, que escuchemos la voz del Señor. Y es algo que pienso que se cultiva dentro de esa intimidad, ¿no?, a la que hoy de alguna manera nos señala, ¿no?, el encuentro con estos arcángeles, ¿no?, dentro de una dimensión que es una dimensión mucho más profunda y espiritual. Por eso a los ángeles nos suele captar en lo cotidiano. No sé, ¿me entiendes? Tú intentas dialogar con tu ángel de la guarda en un botellón. Bueno, ¿cómo se llaman estas fiestas de música electrónica? ¿Ah? ¿Cómo se ve que iba? ¿Rave? ¿Ese? Creo. Ya. Que no me exponga, padre, ¿no? Bueno, el rave, ¿no? Que claro, tú estás allí y ese no es un lenguaje en el cual podamos adaptarnos a lo espiritual. Donde hay ruido es imposible que en algún momento podamos, ¿no?, acceder, ¿no?, a esa dimensión, a esa acogida, ¿no? Yo creo que tenemos que potenciar lo que es espiritual, ¿no? ¿De acuerdo? Y para eso necesitamos su ayuda, y necesitamos su intercesión, necesitamos su compañía. Que ellos vayan ayudándonos a entender que hay necesidad de recogerse, que hay necesidad de alguna manera de saber escuchar a Dios. Y así encontraremos también, ¿no?, esa sensación de estar como protegidos, ¿no? ¿De acuerdo? Porque necesitamos su protección. Porque, repito, este combate es un combate. Como vayas con tus propias fuerzas y sin herramientas, te van a pagar un zambo, ¿no?, que te van a dejar ahí, porque no vas a tener capacidad de resistencia. Entonces, sirvámonos de alguna manera de los ángeles y pidamos especialmente esas gracias, ya que hoy los estamos invocando y los estamos trayendo a nuestra memoria. ¿De acuerdo? Simplemente me quiero terminar, ¿no?, con dos apreciaciones, la del Evangelio, ¿no?, este Evangelio tan peculiar. Bueno, el libro del Apocalipsis habla sobre la batalla esta espiritual entre Miguel y sus ángeles contra el maligno, el dragón, y sus ángeles, ¿no?, también, ¿no? O sea, por eso está situada esta lectura en esta fiesta. Pero el Evangelio nos habla de una promesa que tiene que ver con el encuentro de Natanael, que es el mismo Bartolomé, con Jesús. ¿De acuerdo? O sea, pues cuando llega, ¿no?, pues al encuentro de Natanael con Jesús, ahí tenéis un israelita de verdad en quien no hay engaño. ¿Tú de qué me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaba haciendo debajo de la higuera? La gran pregunta de la Iglesia. Para que para que en ese momento se hubiera dado cuenta que el único que podía de algún modo saber que estaba debajo de la higuera y lo que estaba haciendo debajo de la higuera era Dios. Como para que él diga, claro, es el único que puede, ¿no?, en algún momento, ¿no?, ser capaz, ¿no?, de descifrar ese misterio, ¿no?, de ese momento específico cuando él estaba debajo de la higuera, es el Señor, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso le dice, tú eres Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, ¿no? Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque le impactó. ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Descansando comiendo higos. Descansando y comiendo higos. Reprobada. No. ¿Qué estaría haciendo? Fijaos, ¿no? Natanael, Bartolomé, que es natural de Caná de Galilea, ¿no?, es alguien que está asociado a Felipe y que a su vez de alguna manera, ¿no?, aparentemente hacen parte, ¿no?, de algún modo de aquellos que eran influidos por la comunidad de los esenios y que estaban esperando la manifestación del cumplimiento de las promesas de Dios. Ellos oraban pidiendo específicamente que el Mesías
se manifestara. Entonces uno puede hacer una regla de 3 y decir, claro, Dios es el único que conoce nuestros sentimientos más profundos. Es el único que realmente entra en esa dinámica, en esa esfera donde solo lo espiritual es, ¿no? Es como lo que cobra importancia, ¿no? Usted, pues podéis imaginar en algún momento cuáles serían las expectativas que tendría él en su corazón mientras rezaba, muy probablemente bajo esa higuera. Como para que en algún momento el Señor, como diga, muéstranos a Mesías, pues lo que estabas anhelando y lo que estabas esperando lo tienes cara a cara. Eso le permite ese reconocimiento. Y él le hace una promesa, porque te digo esto, porque se manifiesta este signo, porque he esperado en lo más corazón, con tu súplica y necesidad. Por eso crees, pues has de ver cosas mayores. Y os aseguro, veréis, ¿no?, al Hijo de Dios y a los ángeles, veréis al Hijo de Dios manifestado, ¿no?, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Una visión que uno podría, si se cumple esa visión, no solamente es una visión escatológica en el hecho de decir que algún día contemplaremos la gloria de Dios con los ángeles de Dios en el cielo. A eso estamos llamados, se ha dicho. ¿Os recordáis cuando dice en el tema de los saduceos y la discusión de si hay resurrección, que con la mujer que tenía 7 maridos, ¿no?, que con cuál se iba a estar en el cielo, que al final dice, no, es que en el cielo seréis como, es que estamos llamados también a vivir en esa dimensión, ¿no? O sea, está reservado para nosotros el poder contemplar esto y que algún día, Padre, qué poco nos dijo usted de los ángeles. Cuando veamos realmente esa realidad, lo podremos penetrar aún en mucha más profundidad, pero de alguna manera esa promesa se cumple hoy. ¿Me explico? Porque los apóstoles son los que van a recibir la encomienda de dar testimonio de los bienes eternos. Esa escatología, ¿no?, esa visión del cielo y del final de la historia y del mundo, que de algún modo acompaña nuestro caminar en el presente y que hace posible que dentro del presente podamos dimensionar lo eterno. ¿Dónde? Aquí. ¿De acuerdo? Que el Señor se manifiesta y donde sabemos que hay un encuentro entre lo eterno y lo temporal y que precisamente por eso sabemos que cada vez que se celebra la misa, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Que esto se llena de ángeles. Pues eso no me preocupa si vienen 2 o 3 a misa, da igual, que la iglesia se llenará siempre, porque los ángeles de alguna manera viven la expectativa y la ilusión de tocar los misterios de Dios asociados al tiempo. Ellos de alguna manera tienen la visión beatífica de Dios. Para ellos todos los problemas de teología son porque lo ven todo claro y sin embargo cuando se aproximan a la dimensión de lo temporal, contemplan, ¿no?, al Dios que se hace pan. Y eso para ellos es. Por eso se suele decir que dentro de la celebración de los sagrados misterios, los ángeles adoran, contemplan, se ponen de rodillas, ¿no? O sea, que de alguna manera, ¿no?, como que se ven como sobrepasados, ¿no?, por tanta abundancia de amor y de bondad por parte del Señor para con nosotros. Y ese momento lo tenemos, y lo tenemos aquí. La promesa de Natanael se cumple aquí. Veréis, ¿no?, a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es maravilloso. Y acordaos que nos estamos preparando para ser casi como ellos. ¿De acuerdo? Esa es la meta definitiva del hombre. Porque ¿cuál es la meta definitiva del hombre? Estar con Dios, alabarlo, glorificarle. ¿Me explico? Y estar todos de alguna manera unidos en esa misma alabanza, ¿no?, en esa comunión estrecha con el Cordero de Dios en la patria celestial. Así que conviene que si vamos a encaminados en esa dirección, sepamos escuchar, sepamos, ¿no?, como estar atentos, ¿no?, a sus indicaciones para que no nos perdamos por ahí, ¿no? Para que no nos perdamos, para que nuestro camino sea un camino. ¿Me explico? Y no sé, te puede pasar que un día a lo mejor vayas a hacer algo que no tienes que hacer y se te dañe el coche. Y digas tú, bendito sea el Señor. Eso es lo que Sí. O sea, no me iba a ir a un mayor y se me dañó el coche. Ahí está tu ángel de la guarda trabajando. A ver, ¿de qué manera el que en algún momento intervenga en tu vida? ¿De cuántas nos hemos salvado? Mira, yo que manejaba moto borracho, ¿no?, ebrio, ¿no?, digo, ¿mi ángel habrá trabajado?
lo que os podáis imaginar. Les voy a contar una anécdota, porque, bueno, yo lo creo así, pues es una cuestión que tengo en mi corazón. Yo tuve un accidente bastante grave, ¿no? En la motocicleta, ¿no? Y pues, pero no iba, esa vez no iba borracho, ¿eh? Era muy temprano en la mañana, ¿eh? O sea, y yo, o sea, honestamente, yo tengo ese aspecto del accidente, se me ha borrado, ¿no? El cassette, o sea, yo no tengo recuerdos del accidente en sí. Recuerdo cuando vi, ¿no? Una camioneta que saltó un stop, ¿no? Y yo el siguiente recuerdo que tengo es levantándome del piso, ¿de acuerdo? No tengo ese recuerdo, ¿no? Yo creo que al final me imagino que nuestra no sé, como nuestra parte instintiva bloquea lo que es traumático, no sé si me entendéis, ¿no? Pero, o sea, lo que me cuentan los testigos es que yo choqué con la parte delantera de la camioneta, salí volando, ¿no? Por encima, ¿no? De la camioneta, pero eso salí volando literalmente, o sea, volando. Yo quedé al otro lado, ¿no? Pasé por encima del capó, ¿me explico? Y caí yo no sé cuántos metros allí, ¿no? O sea, un rasguñito en la rodilla, solamente. La moto quedó incrustada, ¿no? En la camioneta, en la llanta de delante, quedó totalmente incrustada, pues yo iba, ya en aquellos tiempos prometía al Padre. Iba muy rápido. Y yo, o sea, yo no creo, realmente no tomaría conciencia porque era un accidente para que yo me pude haber matado en ese accidente, vamos, tenía todas las papeletas para yo haber muerto en ese accidente de tráfico. Todas. Y sin embargo, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo pudieron darse las circunstancias para que de algún modo yo saliera indemne de esa realidad? No sé si me entendéis. Pensando en mi vocación, pensando en el plan de Dios para con mi vida, ¿hasta qué punto, no? Uno puede decir, yo en aquel tiempo que no tenía ni a Dios ni a nada, y decía, qué suerte he tenido, qué suerte he tenido, ¿no? Sí. ¿Qué suerte? Eso es lo que se suele decir. Claro. ¿Y acaso de alguna manera no podríamos pensar, ¿no? Si realmente en algún momento algo me sostuvo para que yo pudiera caer de la manera... ¿Me explico? O sea, no sé, es que yo me pongo a pensar y yo digo, hombre, es que si se me volviera el cassette, ¿no? Estoy convencido que de alguna manera encontraría esa certeza, no sé si me entendéis, de que los ángeles de Dios nos cuidan y nos protegen más de lo que pensamos, y sobre todo cuando tenemos mamás que rezan por nosotros. O sea, cuando rezan por nosotros, ¿no? Con las madres que rezan por sus hijos. Buah. Así que ánimo, pues vamos a continuar la celebración de la Eucaristía y le pedimos esta gracia al Señor, que nos sirvamos de estos grandes amigos espirituales, cercanos, hacerlos más presentes, hacerlos más, de alguna manera, como más conscientes, ¿no? En nuestra experiencia de vida de fe. ¿De acuerdo? El mismo Padre Pío, ¿no? Trabajaba con los ángeles, ¿no? Los tenía, o sea, no, el Padre Pío no conocía correos, ¿me explico? Ni DHL, no, los ángeles custodios le llevaban las cartas. Fíjate tú. O sea, en el colmo del asombro, ¿no? Entre las cosas sobrenaturales. O sea, cuánto bien pueden hacernos los ángeles de Dios. Así que bueno, nos encomendamos a ellos y continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.